Recuerdo ese día como si fuera ayer. La brisa de Cuernavaca acariciaba mi rostro mientras miraba mi nuevo hogar, una casona colonial con jacarandás floreciendo en el jardín. Había invertido cada peso, cada sueño de mi vida en esa propiedad. Mi nombre es Elena y a mis 68 años finalmente había encontrado mi paraíso. Pero la paz, amigos míos, a veces es una ilusión cruel. Una tarde mientras regaba mis bugambilias, un vecino, don Raúl, se acercó con una mirada preocupada. «Señora Elena», dijo con voz baja, «he visto movimientos extraños en su casa por las noches. Gente que entra y sale cuando usted no está». Mi corazón se desplomó hasta el estómago. ¿Extraños en mi santuario? ¿En el lugar donde creía estar a salvo? La incredulidad se mezcló con un escalofrío de miedo. Había instalado cámaras de seguridad hace poco, más por precaución que por una amenaza real. Nunca imaginé que don Raúl me daría la razón tan pronto. Esa noche la curiosidad me carcomía. Con manos temblorosas abrí la aplicación en mi teléfono. Lo que mis ojos vieron me heló la sangre. No eran ladrones comunes. Era mi sobrina, Sofía, la misma a quien había ayudado a pagar la universidad, a quien consideraba mi propia hija. Entraba con un hombre que no reconocí, riendo como si fuera su propia casa. La humillación me invadió, un fuego amargo en el pecho. ¿Cómo era posible tanta traición? Pero eso fue solo el principio. Lo que descubrí en los días siguientes no solo reveló una mentira, sino una red de engaños que se tejía a mis espaldas, una burla a mi confianza, a mi amor. Me prometí a mí misma que no me quedaría de brazos cruzados. Lo que iban a ver, lo que iban a sentir, cambiaría sus vidas para siempre. Esta no es solo la historia de una casa, es la historia de una mujer que recuperó lo que era suyo de una forma que nadie esperaba. Prepárense, porque la verdad es más oscura y retorcida de lo que imaginan. Mi nombre es Mariana, y esta es la historia de cómo mi sueño se convirtió en mi peor pesadilla, una pesadilla que me ha consumido por completo. Siempre quise una casa con jardín, un lugar donde mis hijos pudieran correr y reír sin preocupaciones, lejos del bullicio de la Ciudad de México. Después de años de ahorro y sacrificios, finalmente encontré el lugar perfecto en un fraccionamiento exclusivo en Querétaro. Era una casa hermosa con un jardín enorme y una alberca que prometía veranos inolvidables. La compré con todo el amor y la ilusión que una madre puede sentir. Desde el primer día me enamoré de cada rincón. Pasaba horas imaginando la vida que construiría allí con mis pequeños. La decoración, los muebles, los colores. Cada detalle era una extensión de mi alma. Mis hijos, por su parte, estaban fascinados con el jardín y la alberca. Sus gritos de alegría llenaban el aire, un sonido que para mí era la melodía más dulce del mundo. La vida parecía perfecta, idílica, un verdadero oasis de paz. Sin embargo, esa paz no duraría mucho. Un martes por la tarde, mientras regaba mis bugambilias, el señor Ramiro, mi vecino de enfrente, se acercó a la barda que dividía nuestras propiedades. Era un hombre mayor, con el ceño siempre fruncido, conocido por ser algo gruñón, pero siempre respetuoso. Me saludó con un movimiento de cabeza, y tras un breve silencio, me soltó una frase que me heló la sangre. «Señorita Mariana, tenga cuidado. He visto gente extraña merodeando su casa cuando usted no está». Mi corazón dio un vuelco. Intenté disimular mi nerviosismo, pero la preocupación ya se había instalado en mí. ¿Gente extraña? ¿Quién podría querer algo en mi casa? Agra, decía don Ramiro, y me quedé pensando en sus palabras. No quise alarmarme de inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Esa noche la tranquilidad se desvaneció. Cada sombra, cada ruido me ponía en alerta. La idea de que alguien pudiera estar observando mi hogar, mi santuario, me resultaba perturbadora. Al día siguiente decidí actuar. Instalé cámaras de seguridad de alta tecnología en puntos estratégicos de la casa, tanto en el interior como en el exterior. Quería tener pruebas, quería saber si la preocupación de don Ramiro era fundada o si solo era producto de su imaginación. La inversión fue considerable, pero la tranquilidad de mi familia no tenía precio. Me sentía un poco paranoica, lo admito, pero prefería pecar de precavida. Los primeros días no pasó nada. Las grabaciones mostraban a mis hijos jugando, al jardinero, al repartidor de agua. Empecé a relajarme, pensando que quizás don Ramiro se había equivocado. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba las grabaciones de la noche anterior, mis ojos se abrieron desmesuradamente.
Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento, una sensación de terror puro recorrió cada fibra de mi ser. Las imágenes eran claras, inconfundibles. Mi casa, mi hermoso hogar, no era tan seguro como yo creía. El pánico se apoderó de mí, un frío helado recorriendo mi espalda. Las imágenes revelaban un hombre alto y delgado con el rostro cubierto por una gorra y una mascarilla, moviéndose con una familiaridad inquietante dentro de mi propia casa. No forzó ninguna entrada. Simplemente abrió la puerta trasera como si tuviera una llave. Mi corazón latía desbocado, un tamborileo sordo en mis oídos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada en las grabaciones. ¿Quién era ese intruso? ¿Y cómo había conseguido entrar? La rabia comenzó a reemplazar el miedo. Mi hogar, mi santuario, había sido profanado. Mis hijos dormían a escasos metros de donde ese individuo se movía libremente. La idea me revolvía el estómago. No era un robo común, no se llevó nada de valor aparente, solo deambulaba por las habitaciones como un fantasma silencioso. Volví a ver las grabaciones una y otra vez, buscando alguna pista, algún detalle que me ayudara a identificarlo. La forma en que se movía, la seguridad con la que abría cajones y puertas, me resultaba extrañamente familiar. Recordé las palabras de don Ramiro, mi vecino de enfrente. Él había visto algo, me había advertido. Su ceño fruncido, su mirada seria, ahora cobraban un nuevo significado. No era solo un gruñón, era un observador. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. La policía. Sí, la policía era el primer paso, pero sentía que esto iba más allá de una simple denuncia. Había algo personal en la invasión. Esa noche no dormí. Cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luna me hacía saltar. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Mi mente no dejaba de reproducir las imágenes del intruso, su figura escurridiza en la penumbra de mi sala. ¿Qué buscaba? ¿Por qué no robó nada? Esas preguntas me atormentaban. La angustia se transformó en una determinación férrea. Tenía que descubrir la verdad, no solo por mí, sino por la seguridad de mis hijos. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma en carne viva, revisé todas las puertas y ventanas. No había signos de forzamiento. La cerradura de la puerta trasera parecía intacta. La única explicación lógica era que el intruso tenía una llave. ¿Pero quién? Solo mis hijos, la señora de la limpieza y yo teníamos acceso. La señora de la limpieza era una mujer de confianza, llevaba años trabajando conmigo. La idea de que ella pudiera estar involucrada me parecía absurda, pero la paranoia ya se había instalado. Necesitaba más información, más pruebas. La policía, aunque útil, a menudo se movía lentamente. Mi instinto me decía que esto era urgente. Había una conexión, un hilo invisible que unía al intruso con mi vida. Decidí que antes de dar cualquier paso oficial, investigaría por mi cuenta. Tenía que saber quién era ese hombre y qué quería de mí y de mi familia. La tranquilidad de mi hogar había sido robada y no descansaría hasta recuperarla. Mi mente se convirtió en un torbellino de escenarios posibles. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi casa? Cada detalle de la conversación con el señor Ramiro, mi vecino, se reproducía en mi cabeza. Su advertencia, su mirada de preocupación, todo me empujaba a una acción desesperada. La policía no podía ofrecerme la inmediatez que mi ansiedad exigía. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Empecé por el perímetro de mi propiedad. Revisé cada arbusto, cada esquina, buscando alguna señal, algo que la cámara de seguridad pudiera haber pasado por alto. La adrenalina bombeaba en mis venas, agudizando mis sentidos. Me sentía como una detective en mi propia vida, una vida que de repente se había vuelto ajena. La casa que antes era mi refugio, ahora se sentía como una fortaleza vulnerable. La primera noche después de la advertencia de Ramiro fue un tormento. No pude dormir. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento me sobresaltaba. Me levantaba una y otra vez para revisar las cámaras, esperando encontrar la imagen de un intruso, de ese hombre que había invadido mi paz. La frustración crecía con cada minuto de metraje vacío. Mis hijos dormían plácidamente, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior, y esa inocencia me dolía aún más. Al día siguiente decidí ir más allá. La idea de que alguien pudiera estar vigilándome me carcomía.
Instalé cámaras adicionales, estratégicamente ocultas, con sensores de movimiento y visión nocturna de alta definición. No dejaría ningún punto ciego. También cambié las cerraduras, reforzando cada acceso. Me sentía en una carrera contra el tiempo, una carrera para proteger lo que más amaba. La paranoia se aferraba a mí como una segunda piel, pero no podía darme el lujo de ceder. Mi hogar era mi santuario, y no permitiría que nadie lo profanara. Pasaron días de vigilancia constante, de noches en vela, de mañanas agotadoras. La tensión era palpable. Mis hijos notaban mi nerviosismo, mi ausencia. Les decía que estaba estresada por el trabajo, pero la verdad era que estaba consumida por la obsesión de descubrir al intruso. La imagen de ese hombre, borrosa en mi mente, se había convertido en el centro de mi universo. Necesitaba un rostro, un nombre, una razón. Una madrugada, cuando la oscuridad era más densa y el silencio más profundo, el sensor de una de las nuevas cámaras se activó. Mi corazón dio un brinco. Contuve la respiración, mis ojos fijos en la pantalla. Ahí estaba. Una silueta oscura moviéndose sigilosamente por el jardín trasero. No era una sombra, no era un animal. Era un hombre. Y no estaba solo. Mi respiración se volvió errática, el corazón martillando contra mis costillas. No era uno, eran dos. Dos sombras furtivas, moviéndose con una familiaridad escalofriante por mi propio jardín. Se detuvieron junto a la alberca y uno de ellos, con una agilidad que no esperaba, se zambulló. El otro se quedó de pie vigilando mientras el primero nadaba tranquilamente como si fuera su propia casa, su propio oasis. La indignación me quemaba por dentro, un fuego frío que me consumía. ¿Cómo se atrevían? ¿Quiénes eran estos intrusos que profanaban mi santuario con tanta desfachatez? Mis ojos, pegados a la pantalla, buscaban desesperadamente un detalle, una señal, cualquier cosa que me diera una pista. La calidad de la imagen no era perfecta, pero suficiente para ver sus siluetas, sus movimientos. El que nadaba salió del agua, y en ese instante, bajo la tenue luz de la luna, un destello metálico captó mi atención. Algo brillaba en su muñeca, un reloj, y no era cualquier reloj, lo reconocí al instante. Era el reloj que le había regalado a mi ex esposo, el padre de mis hijos. Un regalo costoso, grabado con nuestras iniciales, un símbolo de un amor que creí eterno. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo a mi alrededor se desvaneció, dejando solo el zumbido de la incredulidad en mis oídos. El hombre que estaba de pie, el vigilante, se giró ligeramente, y en ese momento la cámara captó su perfil. Era él, no había duda. Ramiro, mi vecino, el que me había advertido sobre extraños, estaba allí, en mi jardín, cómplice de esta profanación. La traición me golpeó con la fuerza de un huracán, dejándome sin aliento, con el alma desgarrada. Mis manos temblaban incontrolablemente, el ratón se resbalaba entre mis dedos. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas que nublaban mi vista, pero la imagen de Ramiro, de pie en mi jardín, junto a mi ex esposo, se grabó a fuego en mi mente. La pieza del rompecabezas encajó con una crueldad espantosa. La advertencia, el cuidado, todo había sido una farsa, una manipulación vil y retorcida. La ira, una bestia salvaje, despertó en lo más profundo de mi ser. Ya no era solo miedo o preocupación, era un resentimiento puro, hiriente, que exigía una respuesta, una retribución. La sed de justicia, de venganza, me consumía por completo. La noche en que la verdad se reveló, no pude dormir. Cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla tóxica de dolor y determinación. La imagen de Ramiro, el vecino que creí gruñón pero honesto, se retorcía en mi mente, su rostro transformado en el de un traidor, un cómplice. Mi casa, mi santuario, ahora se sentía contaminada por su presencia, por su engaño. La sed de venganza no era una emoción abstracta, era una fuerza palpable que me empujaba a actuar, a desenmascarar la farsa que habían montado a mis espaldas. Decidí que no enfrentaría a Ramiro sola. La astucia de mis adversarios me había tomado por sorpresa una vez, pero no lo haría de nuevo. Contacté a un viejo amigo, un abogado que había trabajado en casos complejos de fraude inmobiliario. Le conté todo, cada detalle desde la compra de la casa hasta la revelación en las cámaras. Su expresión, inicialmente escéptica, se endureció con cada palabra, transformándose en una mezcla de indignación y preocupación.
Me aseguró que teníamos un caso sólido, pero que la clave sería la discreción y la recopilación de pruebas irrefutables. Comenzamos una investigación silenciosa. Mi abogado sugirió instalar cámaras ocultas adicionales, no solo en el exterior, sino también dentro de la casa, camufladas ingeniosamente para captar cualquier movimiento sospechoso. La idea de convertir mi hogar en un campo de vigilancia me repugnaba, pero la necesidad de justicia era más fuerte. Cada día era una agonía, viviendo con la incertidumbre esperando la señal, la prueba definitiva que desenmascararía a Ramiro y a quienes lo manipulaban. Los días se convirtieron en semanas. La tensión era insoportable. Me encontraba revisando las grabaciones de las nuevas cámaras a todas horas, buscando algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas más oscuras. Finalmente, una tarde, la pantalla de mi computadora mostró lo que había estado buscando. No era Ramiro, sino un hombre desconocido que entraba y salía de mi propiedad con una facilidad alarmante, manipulando las cerraduras como si fueran suyas. Lo más impactante fue ver cómo en una de las grabaciones Ramiro lo esperaba en la calle, le entregaba algo y luego ambos se reían, una risa que resonó en mi alma como un eco de traición. El dolor de esa imagen fue inmenso, pero también me dio la fuerza que necesitaba para el siguiente paso. Había llegado el momento de actuar. La rabia me consumió, pero con ella también llegó una claridad gélida. No solo me habían robado mi tranquilidad, sino que Ramiro, el vecino en quien había depositado un mínimo de confianza, se había reído de mí, de mi ingenuidad. La imagen de él entregándole algo al ladrón, sus risas cómplices, se grabó en mi mente como un tatuaje de traición. Ya no se trataba solo de recuperar mis cosas, sino de una profunda necesidad de justicia, de que pagaran por cada noche de insomnio, por cada lágrima de frustración. Contacté a un abogado, uno con fama de ser implacable en casos de fraude y robo. Le mostré las grabaciones, el rostro de Ramiro tan nítido, su participación innegable. El abogado, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, me aseguró que teníamos un caso sólido. Mi siguiente paso fue hablar con la policía. Aunque al principio se mostraron escépticos, las pruebas de las cámaras de seguridad eran irrefutables. Las imágenes no solo mostraban a los ladrones entrando y saliendo de mi casa con total impunidad, sino que también capturaban la interacción con Ramiro. La orden de cateo y aprehensión llegó días después. Recuerdo ese momento con una mezcla extraña de alivio y angustia. Ver las patrullas estacionarse frente a la casa de Ramiro, los oficiales entrando, fue surrealista. Él salió esposado, su rostro pálido y desencajado, muy diferente al hombre gruñón pero aparentemente inofensivo que yo conocía. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en esa mirada vi no arrepentimiento, sino una mezcla de sorpresa y resentimiento, como si yo fuera la culpable de su desgracia. La investigación reveló que Ramiro no solo les había dado información sobre mis horarios, sino que también había guardado algunos de mis objetos robados en su casa. Encontraron joyas, mi computadora portátil y hasta algunos de los juguetes de mis hijos. La noticia fue devastadora para la comunidad del fraccionamiento, un golpe a la confianza de todos. Muchos vecinos se acercaron a mí, indignados, ofreciendo su apoyo. El juicio fue largo y agotador, cada detalle reviviendo el dolor y la violación a mi privacidad. Pero me mantuve firme. No iba a permitir que esta gente saliera impune. Finalmente la sentencia fue dictada. Ramiro y sus cómplices recibieron condenas significativas. La justicia, aunque tardía, había llegado. Regresé a mi casa, ahora con nuevas cerraduras y un sistema de seguridad avanzado. Poco a poco, la sensación de paz comenzó a regresar. Las risas de mis hijos volvieron a llenar el jardín, y aunque la herida de la traición de Ramiro nunca desaparecerá del todo, el alivio de haber luchado y ganado me dio una fuerza renovada. Mi hogar era de nuevo mi santuario, un lugar donde, por fin, pude volver a soñar. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el temblor de mis propias manos. Las palabras de la jueza resonaron como un eco distante. Culpable. El rostro de Laura, antes tan lleno de arrogancia, se compuso en una mueca de desesperación. Fue en ese instante, al verla esposada y escoltada fuera de la corte, que sentí un extraño vacío. No era la euforia que había imaginado, ni el grito de victoria que mi mente había ensayado 1000 veces. Era una quietud, una paz agridulce que se asentaba en mi pecho. Recordé la primera vez que vi mi casa soñada, el sol de la mañana bañando sus paredes, el aroma a tierra mojada del jardín.
Era el lugar donde imaginé construir mi futuro, un refugio de paz. Y luego, el vecino, con su advertencia sobre los extraños, la semilla de la duda sembrada en mi mente. La obsesión de revisar las cámaras, la incredulidad al ver las imágenes de Laura y su amante, mi propio hermano, riendo en mi sala, planeando mi ruina. Cada momento de traición se reprodujo en mi mente una y otra vez, alimentando el fuego de mi resentimiento. La venganza, pensé, sería dulce, y en cierto modo lo fue. Ver la verdad salir a la luz, exponer sus engaños ante todos, fue una liberación. Pero la justicia tiene un precio. La familia se fracturó irreparablemente. Mi hermano, el que creí mi confidente, ahora me mira con odio. Mi propia tranquilidad se vio comprometida, manchada por la amargura de la batalla. Ahora, al mirar mi casa, ya no veo solo el refugio de mis sueños. Veo también el campo de batalla de mi dolor. Las paredes guardan secretos, las habitaciones susurran recuerdos. He recuperado lo que era mío, sí, pero no sin perder una parte de mí en el proceso. La lección más amarga fue entender que, a veces, ganar significa también perder. La paz que tanto anhelaba no vino de la destrucción de mis enemigos, sino de la aceptación de que el camino hacia la justicia, aunque necesario, deja cicatrices. Y esas cicatrices, aunque dolorosas, son el recordatorio de que sobreviví, que me levanté y que, a pesar de todo, sigo adelante.